aquí otra vez en nuestra cita diaria. A Diego Ordóñez, quien fungía, nunca mejor dicho, pretendía, intentaba, fingía ser secretario de Seguridad en el desgobierno de Guillermo Lasso, le llueven las críticas y reproches por meter las narices donde ya no debe, donde ya no se lo permiten. En unos tweets, el exsecretario pretende dar consejos, clases al presidente Noboa de cómo manejar este problema, suscitado a partir de la fuga del narcotraficante alias Fito, y que se agudiza a diario en el país, ya que al día de hoy no solo Fito es el desaparecido, sino también lo es Fabricio Galán Pico, quien no llegó a la semana de estar preso, luego de que la fiscal Diana Salazar lo mandase a guardar, porque según ella, este antisocial estaba planeando atentar contra su vida. Y yo expreso, según ella, porque yo, como muchos ecuatorianos, no damos fe de los chats que Salazar tan alegremente y responsablemente los expone. Además, esas supuestas pruebas son fácilmente manipulables. Pienso que algunos serán verdad, otros verdades a medias, y el resto literalmente farsa, mentira pura y dura para involucrar y salpicar a gente inocente. No es la primera vez. Diego Ordóñez no aprende, no acepta que la gente está cansada, hastiada de él y su majadería, como de muchos ex colaboradores del anterior gobierno. De lo único que este personaje es ejemplo es de lo que no se debe hacer en un gobierno ni en la política. Su misoginia le pudo más. Pienso que por higiene social deberíamos apartarlos a estos personajes y no darles micrófono ni protagonismos en entrevistas, y que la historia los juzgue y se encargue de mandarlos al recipiente de los desechos orgánicos, es decir, al tacho de la basura. Y como este país, en medio de toda la crisis y el relajo en que vivimos y el despelote que nos ha dejado Lasso, nunca faltan los cínicos y los payasos, resulta que Diego Ordóñez salió a decirle al presidente Noboa y a su gobierno lo que tiene que hacer. ¿Sí se acuerdan de Diego Ordóñez? Es el secretario de Seguridad de Lasso. El crimen está organizado, el Estado no. Vaya, ¿eh? Sin tecnología de inteligencia sustancial para adelantarse, los delincuentes van por delante. Las operaciones contra la delincuencia se planifican en base a una estrategia. Debe sustentarse en información de inteligencia, la que es insuficiente. ¿Militarizar la seguridad? Se pregunta. Ya se ha puesto a militares en las calles, con cada estado de excepción, muchos. ¿Ha reducido eso la criminalidad? No. Ergo, pero sí, esa era la respuesta del gobierno de Lasso y de este señor cada vez que había una masacre carcelaria. Se les ocurría como gran idea decretar estado de excepción. Ergo, no es la solución. Hay que prevenir y anticiparse al cometimiento de los delitos, controlar las cárceles. Controló las cárceles Lasso. Este señor era secretario de Seguridad de Lasso. Controlar las cárceles. Pasa por lo mismo, tecnología y control preventivo, mientras la estrategia de seguridad sea reactiva. Los que tienen iniciativa y control son los delincuentes. Desde el gobierno al que usted pertenecía, señor Ordóñez. La cosa no ha cambiado. Usted fue secretario de Seguridad del gobierno de Lasso, en donde hubo más de 500 privados de libertad asesinados dentro de las cárceles. Jamás controlaron las cárceles. Usted no le venga a decir a nadie qué es lo que se tiene que hacer. Y otro que también debería controlarse, porque además los apetitos son voraces. Ahora todos son precandidatos presidenciales. Noboa quiere la reelección. Diana Salazar tiene un aparato mediático brutal haciéndole precampaña presidencial. Otros partidos también, la Revolución Ciudadana querrá poner su candidato presidencial, pero yo no he visto a nadie de ese partido político en este momento estar hablando justamente de eso, porque hay que resolver problemas urgentes. Este de la seguridad es un problema urgente. Y Jan Topic, que todos los días le lanza dardos y le dice a Noboa lo que tiene que hacer. Pero yo quiero recordar junto a ustedes lo que dijo Jan Topic
después de la elección de primera vuelta el 20 de agosto pasado. ¿Qué me dice mi conciencia? Dos cosas: votar por Daniel Noboa y esperar, apoyar para que Daniel Noboa haga un excelente trabajo. No puedo comenzar a pensar en 2025 qué voy a hacer. No. Ahorita va a ser que Daniel, en mi criterio personal, que gane Daniel Noboa. Muchos tendrán otro criterio. Mi criterio personal, que gane Daniel Noboa y que erradique la violencia, que dinamice la economía. Como ecuatoriano, Carlos, como patriota, ese debe ser nuestro norte. No debe estar el tema oportunista, a ver, me lanzo 2025, que le vaya mal. No. Si eres ecuatoriano de verdad, queremos que le vaya bien. Tenemos que hacer que le vaya bien. Ese debe ser nuestro norte. Ya. Deje el oportunismo. ¿Apoya al presidente por el que votó? Y sobre el mismo tema de inseguridad que se vive en el Ecuador, en declaraciones a Radio Pichincha, el exministro de Gobierno, doctor José Serrano, manifiesta tener información acerca de la fuga de alias Fito, o más bien su desaparición, porque para que se vaya ante la vista y paciencia de muchos efectivos de seguridad, es evidente que hay complicidad. Por lo tanto, no podríamos hablar de fuga, porque alias Fito lo hizo sin ningún esfuerzo para abandonar su residencia. Tuvo tiempo suficiente hasta para despedirse. Serrano afirma que su partida fue el 25 de diciembre del año pasado y que estas leyendas urbanas que existen alrededor del tema, que por ejemplo hizo túneles al estilo Chapo Guzmán, es totalmente falso. Que Fito marchó por la puerta grande de la penitenciaría. Por lo acontecido, desde mi punto de vista, desde mi visión externa, la ministra Mónica Palencia lo menos que puede hacer es presentar su renuncia. Es verdad, claro, que ella no es culpable de lo sucedido, pero sí es la máxima responsable del tema de seguridad ahora mismo. Y de que marche en buenos términos el fantasioso Plan Fénix, del que tanto hablan, pero que no pasa de eso, de puro bla, bla, bla. Ojalá tengamos un año de paz, ¿no? Lo que parece que se va complicando ya con 100 muertes violentas por homicidios y asesinatos en estos primeros 6, 7 días del año, y obviamente esta fuga, que es una negligencia estrepitosa del gobierno del dueño del Plan Fénix, del presidente del dueño del Plan Fénix, porque tenemos que darle un contexto, pues, Liceña, definitivamente a la fuga como tal. En primer lugar, tengo información bastante importante que la fuga se habría dado ya el 25 de diciembre. Sí, esto, mire usted la gravedad de los hechos, que salió a una visita, salió a una consulta médica, y el momento de ingresó una persona tapado su rostro. O sea, ¿qué estamos hablando, no? Ingresó una persona tapada su rostro y que supuestamente hicieron el amague de que esta persona que ingresaba al Centro de Rehabilitación Regional número 8 era Fito, pero en realidad ya no era Fito. Es decir, aparentemente la fuga se habría dado el 25 de diciembre ya del año pasado, lo cual obviamente establece pues una gravedad mayor, porque de lo que se pensaba, pues, y se hablaba, y por ahí alguien ha estado hablando, alguna autoridad o algún funcionario público ha estado hablando de túneles en la Regional 8. Mire, si en algo nos fijamos nosotros para construir los centros de rehabilitación de Turi, de La Tacunga y el Regional 8 de Guayaquil, que es el centro de rehabilitación que está al lado de la penitenciaría, es justamente en estos detalles, ¿no es cierto? En estos detalles, porque ya sabíamos que, como por ejemplo en México, utilizaban mecanismos para fugas de túneles, etc. Entonces, usted en el Regional 8, para hacer un túnel, pues es prácticamente imposible, porque el nivel freático, es decir, el nivel del agua, está no le va a permitir hacer un túnel en el terreno de la Regional 8. Entonces, ¿por dónde fugó Fito? Este es un tema gravísimo. Fito se fue por la puerta grande de la penitenciaría. Doctor. Sigue la persecución política para los miembros de la Revolución Ciudadana, y la justicia se ensaña nuevamente
con el ingeniero Jorge Glass Espinel. Se ha dictado otra vez orden de prisión en su contra, esta vez por el caso Reconstrucción, después del terremoto que el país sufrió en el año 2016. Pero si analizamos, a Glass se lo acusa es por un criterio de la fiscal, por lo cual sostiene que, por ejemplo, el Parque de Las Vegas no era un tema prioritario de construir. Pero debemos recordar que el gobierno era de Correa y él sí consideró primordial para lograr la ansiada reactivación económica. Es decir, no hay corrupción, es simple divergencia de criterios. Y se debe tomar en cuenta también quiénes gobernaban cuando sucedió ese fenómeno natural. Era el economista Correa y sus colaboradores, es decir, que de ellos era la decisión. Es evidente que esta acusación y orden de captura se debe a una perversa persecución, práctica malvada y obscena que se conoce con el nombre de lawfare. Estelar. Jorge Glass suma una segunda orden de captura, esta vez acusado de desviar 367 millones de dólares en obras no prioritarias que debían usarse en las zonas afectadas por el terremoto del año 2016. El juez dictó prisión preventiva y dispuso notificar a Interpol, como informa Jacqueline Rodas. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien permanece en la Embajada de México en Quito, tiene orden de prisión preventiva y enfrenta un nuevo proceso penal por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Esta tarde, el juez Luis Rivera dictó la medida y emitió la boleta para su localización y captura. Notificó a Interpol para su búsqueda internacional y dispuso la retención de sus fondos y bienes por 122 millones de dólares. La decisión se da luego de 7 meses de incidentes que demoraron la audiencia, incluida la consulta que hizo el juez Rivera a la Asamblea para que se pronuncie sobre la autorización para procesar al ex vicepresidente, intención que no tuvo los votos. Hoy, los abogados de Glass intentaron otra vez diferir la diligencia, sin éxito. La fiscal Diana Salazar explicó los cargos. Dijo que se desviaron fondos públicos que debían destinarse exclusivamente a la atención de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. Financiaron proyectos no prioritarios aprovechando la emergencia para evitar el trámite de una licitación regular. Se hicieron parques, arreglaron aeronaves y beneficiaron a la empresa de un familiar directo del exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal. La fiscal además expuso irregularidades en los reasentamientos para damnificados que hasta la fecha viven en carpas y sobreprecios en hospitales móviles. El dinero desviado suma 367 millones de dólares en 30 proyectos no prioritarios. El juez dictó igualmente prisión preventiva y notificación a Interpol para Carlos Bernal, quien vive en Miami, y medidas alternativas para el exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz. Para Glass es la segunda orden de localización y captura. La primera se emitió la semana pasada cuando una jueza de Quito revocó su prelibertad para que complete su pena unificada de 8 años de prisión por los casos Odebrecht y soborno. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, al término del vídeo. No se olviden de participar y suscribirse, pues esto ayuda a que se conozca más el canal. Hasta mañana.